Equipos de ultrasonido, unidad 6. La ecografía es una técnica de imagen basada en la utilización de ultrasonidos. Los ultrasonidos se define como aquel sonido que tiene una frecuencia mayor de la que se puede oír el ser humano, entre 15.000 a 20.000 hercios, mayor de 20.000 hercios. Principios básicos de una ecografía. Las ondas mecánicas u ondas de sonido se originan al producirse una perturbación en el medio por el cual se propagan. Esta perturbación transporta energía sin transportar materia, es decir, las moléculas próximas oscilan en torno a sus posiciones de equilibrio, chocando unas con otras y propagando así la energía. Ejemplo, olas del mar, la música, terremotos o el sonido. En concreto, los ultrasonidos son ondas de sonido con frecuencias superiores al rango audible, 20 kHz. Los ecógrafos son equipos de imagen diagnósticas que se basan en la reflexión de ultrasonido sobre diferentes estructuras anatómicas. Los ultrasonidos tienen de característica atravesar el tejido e interactuar con él, ofreciendo un riesgo prácticamente nulo y facilitando la información necesaria para obtener la imagen. Vale. Ya sabemos que el sonido es una onda de energía mecánica, pero además para definir el sonido y sus características tenemos que saber que se trata de una onda periódica. Las ondas sonoras se definen de la siguiente forma: longitud de onda, frecuencia, amplitud, velocidad de propagación. Principios básicos de una ecografía. Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que recorre la onda a lo largo de un ciclo completo. La longitud de onda de las ondas materiales determina el tipo de interacción que tendrá con el objeto. Vale. Aproximadamente para observar detalles alrededor de 1 milímetro de la anatomía es necesario trabajar con longitudes de ondas alrededor de 5 por 10 menos 4 m. Frecuencia. La frecuencia hace referencia al número de repeticiones o de ciclos trazados por segundo. Las unidades de medida son los hercios. Los ecógrafos utilizan frecuencias entre 1 a 20 megahercios, es decir, entre 1 millón a 2 millones de repeticiones por segundo. En función de la frecuencia a la que ajustemos el ecógrafo, alcanzaremos mayor o menor profundidad. Las frecuencias altas se utilizan para exploraciones superficiales y las bajas para zonas profundas. Además, la frecuencia también está relacionada con la resolución de la imagen. Si trabajamos con frecuencias altas, obtenemos buena resolución de la imagen. Vale. Bueno, una tabla. Alta frecuencia mayor a 5. Bueno, no entiendo. Principios básicos de una ecografía. Amplitud. La amplitud de una onda indica el tamaño de la misma en el espacio y está directamente relacionado con la intensidad. La intensidad es la potencia que transporta la onda por unidad de superficie, Wm2. En la práctica clínica, en lugar de unidades de intensidad, Wm2, se utilizan los decibelios, dB, para el intercambio entre ambas unidades. Amplitud. Cuando una onda emitida por el ecógrafo atraviesa un tejido pierde intensidad. Como consecuencia de la interacción con las diferentes estructuras se atenúan. En función del tipo de tejido de interacción y de la distancia al foco se producirá mayor o menor atenuación. Esta atenuación se representa en la imagen final en diferentes tonalidades de grises. La amplitud en ecografía se trabaja con intensidades bajas de 0.0 W centímetros 2, ya que casi aumentaremos la potencia, aumentaría la temperatura en los tejidos. Este efecto se aprovecha en fisioterapia con fines analgésicos. Se utilizan potencias alrededor de 1 WCM, de 1 a 3 MHz. Velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la distancia recorrida por la onda en la unidad de tiempo. La longitud de onda y la frecuencia se relacionan con la velocidad, siguiendo la fórmula.
La velocidad de propagación del sonido va a depender de las propiedades del medio. Por ejemplo, la velocidad del sonido es mayor en líquidos que en gases. La velocidad de propagación del sonido en los pulmones es de alrededor de 340 ms, mientras que el del hueso alcanza alrededor de 4000 ms. En el resto de tejidos blandos y fluidos corporales las velocidades son muy parecidas. Por eso los equipos se calibran con una velocidad media de onda de 1540 ms. Principios básicos de una ecografía. El tejido, grasa, trabaja en una velocidad de 1470, densidad 0,97. El músculo trabaja en una velocidad de 1568 y su densidad es de 1,04. Órganos, hígado, trabajan en una velocidad de 1540 y una densidad de 1,05. Hueso, velocidad de 3600 y densidad 1,7. Agua, velocidad 1492 y densidad 0,99. Aire, velocidad 332 y densidad 0,001. Principios básicos de una ecografía. Velocidad de propagación. Aunque las variaciones en la velocidad de propagación de los ultrasonidos dependen de la densidad del medio, debemos tener en cuenta que cada tejido opone mayor o menor resistencia al paso de los ultrasonidos. Esta propiedad se denomina bioimpedancia acústica. La mayor o la resistencia del paso de los ultrasonidos y se calcula multiplicando la velocidad por la densidad del tejido. Presenta mayor impedancia el hueso. La impedancia tiene mayor el hueso, con 7,8. El aire de 0,004, que es la menor impedancia. El agua 1,48. La sangre 1,61. La grasa 1,38. Hígado 1,65. Hueso 7,8 y pulmón 0,001. Interacciones de los ultrasonidos con el medio. Ya sabemos que el haz de ultrasonidos va a interaccionar con el medio en función de la energía que aporte, la longitud de onda y las interfaces que deba atravesar durante su trayectoria. La reflexión que van a sufrir las ondas a través de las diferentes interfaces del tejido, dependiendo de las impedancias acústicas de ambas interfaces, se producirá mayor o menor reflexión. Principios de una ecografía. En la grasa músculo, el reflejado es de 1,1. La grasa y órganos, 0,6. Grasa y hueso, 50. Partes blandas y aire tienen mayor reflexión, siendo esta 99. Partes blandas y agua, gel, 0,2 de reflexión. Interacciones con los ultrasonidos con el medio. La ecografía aprovecha la organización por planos de tejidos que conforman la anatomía humana y que genera reflexiones de onda cuando se produce un cambio de fase, permitiendo obtener imágenes. Es importante mantener el haz de los ultrasonidos lo más perpendicular posible al objeto que se desee explorar para producir menor cantidad de artefactos. Interacciones de los ultrasonidos con el medio. Impedancia acústica, fenómeno que modifica la onda. Impedancia acústica, consecuencia en la propagación. En la función del cociente entre interfaces se produce mayor o menor reflexión de onda. Fenómeno que modifica la onda. Reflexión, consecuencia en la propagación. La cantidad de reflexión determina la densidad del eco y es proporcional a la diferencia de Z. Observaciones prácticas. Si se refleja mucha cantidad de sonido, el eco es intenso pero la onda no progresa. Fenómeno que modifica la onda, refracción. Consecuencia en la propagación. Supone un cambio de dirección en la onda cuando entra en un medio donde su velocidad es diferente. Observaciones prácticas. Se tiene en cuenta en el diseño de transductores por ser la causa de artefactos en la imagen. Fenómeno que modifica la onda, difracción. Absorción.
Difracción, consecuencia en la propagación, ocurre cuando el sonido ante determinados obstáculos o aperturas se dispersa en lugar de seguir la propagación en la dirección normal. Absorción, consecuencia en la propagación, la onda se dispersa perdiendo intensidad con la inversa del cuadrado de la distancia al foco, pero también pierden energía en la medida en que son absorbidas por el medio. Fenómeno que modifica la onda, interferencia, consecuencia en la propagación, sucede cuando varias ondas coinciden en un mismo medio, pueden ser constructivas o destructivas. Observaciones prácticas. Para evitar este fenómeno, los equipos emiten por pulsos dejando un ciclo de pausa suficiente que permita el retorno de ecos. Interacciones de los ultrasonidos con el medio. Bioefectos. Los ultrasonidos pueden generar efectos mecánicos, microburbujas y térmicos sobre los tejidos, aunque estos efectos son mínimos. Aspectos generales. Recordemos que el uso de ultrasonidos tiene el efecto piezoeléctrico. Es la capacidad de generar ondas de ultrasonidos al aplicar un potencial eléctrico sobre algunos cristales. Estos cristales también son capaces de generar cargas eléctricas al recibir o interactuar con ondas sonoras. Esta es la base principal de los ecógrafos: emitir y recibir señales de ultrasonidos. Los ecógrafos constan de tres partes: el transductor, la unidad de procesamiento y la pantalla. El transductor. El transductor es la pieza clave del ecógrafo. Su función es emitir ultrasonidos y captar estos. Contiene cristales piezoeléctricos. Suelen ser de cuarzo o cuarzo o titanato y circonato de plomo, que se encargarán de convertir la energía eléctrica de la red en pulsos sonoros en la fase de emisión del haz de ultrasonidos, efecto piezoeléctrico indirecto. Transformar la energía sonora del eco en impulso eléctrico en la recepción, efecto piezoeléctrico directo. Esta señal será posteriormente amplificada y procesada para elaborar la imagen. Los transductores ecográficos se conocen como sondas. El transductor, el haz de ultrasonidos por las ondas recorre una cierta distancia en la que el haz se mantiene convergente, zona próxima o de Fresnel. En esta zona se obtienen las mejores resoluciones de imagen. A partir de cierto punto, el haz se hace divergente, zona lejana o de Fraunhofer, donde la calidad disminuye. El transductor. En diagnóstico por la imagen, el transductor emite pulsos cortos. El tiempo entre pulsos emitidos se denomina periodo de repetición de pulsos y el número de pulsos que se emiten en un segundo es la frecuencia de repetición de pulso. El transductor es capaz de diferenciar la amplitud de ondas recibidas y en función de esto se asigna una tonalidad de gris distinta en la imagen final. A mayor amplitud de onda se observan tonalidades más brillantes. Anecoico está negro, suelen ser los líquidos. Hipoicoico es como oscuro, casi negro, y eso se ve en la grasa. Ecoico es en órganos y músculos y está gris. Hipericoico es brillante, o sea, casi blanco o blanco, aire y hueso. El transductor. El tiempo que tarda la onda en volver al transductor desde que es emitido indica la profundidad. El transductor consta de tres partes: la sonda, el cable y el conector. De manera general se pueden diferenciar los tres tipos de sonda. Lineal. Se utilizan para estudios poco profundos con alta resolución. Las frecuencias. Genera una imagen rectangular. Emplea frecuencias entre 7,5 hasta 13 MHz. Se utiliza en estudio de estructuras superficiales como músculo, tendones, mama, tiroides, etc. Convexo. Se emplean para estudios de mayor profundidad, a expensas de perder resolución. Generan una imagen trapezoidal y emplea frecuencias entre 3,5 y 5 MHz. Su uso principal es para estudio abdominal en urología y obstetricia. Sectorial. El origen del haz de ultrasonidos es un punto único, permitiendo una mayor accesibilidad. Genera una imagen en abanico o triangular.
Emplea frecuencias entre 3,5 y 5 MHz. Su uso es fundamental para la visualización de corazón, cerebro y abdomen con ventana intercostal. Intracavitaria o endocavitaria. Pueden ser lineales o convexos. Por su morfología se emplean para partes del estudio intrarrectal, intravaginal e intraesofágico. Emplean frecuencias de entre 5 y 7,5 MHz. En la sonda lineal la frecuencia es alta, de 7,5 a 13. Profundidad baja, 10 centímetros. Para piel y tejidos blandos, estudios vasculares, pleura, ojos. La convexa, frecuencia baja, 3,5 y 5 MHz. Profundidad alta, de 20 a 30 centímetros. Aplicaciones en abdomen, tórax, neuro, eco. Sectorial, frecuencia baja, 3,5 y 5 MHz. Profundidad alta, de 20 y 30 centímetros. Aplicaciones ecocardiografía, tórax, neuro, eco. Vale. Calidad de la imagen en ecografía. La resolución es la habilidad del sistema para diferenciar los ecos que se producen en estructuras muy cercanas. La resolución de contraste es la capacidad de diferenciar entre diferentes tonalidades de grises. La resolución axial, capacidad de diferenciar dos objetos muy próximos en la dirección del haz de ultrasonidos. La resolución axial depende de la longitud de onda y frecuencia ajustada. La resolución lateral, capacidad de distinguir objetos a ambos lados del haz de ultrasonidos en dirección perpendicular. Depende de la anchura del haz, ya que haces estrechos muestran mejor resolución. La resolución dinámica o temporal, capacidad de un ecógrafo para la reproducción del movimiento de algunas estructuras y del movimiento del transductor. Aspectos generales. Calidad de la imagen en ecografía. La ecogeneidad se podría definir como la intensidad con la que la estructura refleja el sonido. Intensidad del eco, que se traduce a nivel de gris en pantalla. Vale. Imágenes. Vale. Anecoicas, no reflejan ecos, color negro. Hipoicoicas, nivel de eco relativamente bajo. Y imágenes hipericoicas, gris claro. Artefactos: sombra acústica posterior, refuerzo acústico posterior, cola de cometa, reverberación, imagen en espejo, anistropía. Sombra acústica posterior es como un dibujito y se ve que adelante hay algo. Bueno, un artefacto. Es una zona sin ecos donde aparece una sombra que no permite mostrar el tejido más allá. El refuerzo acústico posterior es como una mancha negra en medio, un hueco. Y artefacto de cola de cometa son líneas verticales, como 2 líneas. Y reverberación es como líneas horizontales cortaditas. Artefacto en espejo es muy rara, veremos como muchos círculos negros, imágenes falsas. Anistropía es como líneas curveadas, se suele ver en el pie, así que es común, o en el hombro. Vale. Modos de imagen ecografía. Modos de imagen ecográfica. Modo bidimensional, modo M, modo Doppler. Vale. Modo bidimensional o modo 2D o B. Es el modo más frecuente de visualización. Consiste en la generación de una imagen bidimensional a partir de las señales recibidas por la sonda. Esta imagen se corresponde con el plano que constituyen los haces de ultrasonidos emitidos por cada uno de los cristales.
La imagen obtenida está constituida por una escala de grises que definen la diferente atenuación a los ultrasonidos ofrecidas por el tejido. Bueno, nos permite obtener imágenes dinámicas en lugar de estáticas. El modo bidimensional se ve en blanco y negro y eso. Es un modo movimiento. Modo movimiento. La imagen generada por el modo M consiste en la representación a lo largo del tiempo de la señal emitida y recibida por un punto. La representación es similar a un electrocardiograma. Esta configuración se utiliza para analizar cualitativamente y cuantitativamente las válvulas cardíacas. Vale. Modos Doppler. La generación de imagen en diferentes modos de ecografía Doppler se basa en los cambios que se producen en la frecuencia de los haces de ultrasonidos emitidos por el transductor con respecto a los reflejados por el tejido. Cuando el haz de ultrasonidos rebota contra una estructura estática, el haz reflejado conserva la misma frecuencia con la que fue emitido. Sin embargo, cuando el haz de US es reflejado por una estructura en movimiento, su frecuencia cambia, aumentando o disminuyendo según se acerque o se aleje el transductor. Estos cambios de frecuencia se relacionan con la velocidad de la partícula y la dirección del movimiento, por lo que el ecógrafo puede calcular la velocidad de este. El modo Doppler se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo por medio de la medición del movimiento de los glóbulos rojos. En el modo Doppler es muy importante considerar el ángulo entre el transductor y el vaso sanguíneo, que debe estar entre 40 y 60. Hay dos tipos de sistemas de Doppler. El modo Doppler se divide en modo Doppler continuo y modo Doppler pulsado, que el pulsado tiene tres tipos: espectral, Doppler color, angiodoppler. Doppler continuo se emplea para la medición de velocidades mucho más altas que el Doppler pulsado. En este modo, el transductor, en lugar de enviar pulsos de ultrasonidos, envía y recibe ultrasonidos de manera continua. La velocidad de flujo es medida a lo largo del haz de ultrasonidos y no solo en un solo punto. Doppler pulsado. En esta técnica, la sonda emite ciclos cortos de pulsos con pausas, en las que se capta el eco de retorno, frecuencia de repetición de pulsos. Este modo suele utilizar junto a la imagen ecográfica 2D para una buena localización del área del estudio y análisis de flujo. En este sistema hay tres técnicas. 1. Doppler espectral. El Doppler espectral consiste en una gráfica que representa la variación de la velocidad de flujo de los glóbulos rojos a lo largo del ciclo cardíaco. El tiempo es representado en el eje horizontal y la velocidad en vertical. 2. Doppler color. Sobre una imagen bidimensional asigna un color de una escala predefinida al flujo, observando según su dirección y velocidad. Rojo cuando los hematíes se mueven hacia el transductor, a azul cuando se alejan del transductor. Hay que tener en cuenta que si la sangre se mueve perpendicularmente al transductor, el flujo no se detendrá. Se deberá conseguir un ángulo menor de 60, obteniendo una medición óptica de una angulación de 30 o menor. 3. Power Color Doppler o Power Angio. Establece la presencia de movimientos sobre una imagen de manera cualitativa, pero solo emplea un color. No permite evaluar la dirección y la velocidad del flujo, pero es capaz de detectar flujos de menor velocidad que el modo Doppler Color. Esta técnica representa la potencia o intensidad del espectro de flujo. Bueno, aspectos generales sobre el ecógrafo: el pequeño tamaño y la transportabilidad del equipo, así como un tiempo de encendido reducido, son características positivas. Botón de encendido y apagado. Selección del paciente e introducción de datos, es importante. Tipos de examen,
facilita el que el usuario no tenga que configurar algunos parámetros técnicos, botón de selección del transductor, si el ecógrafo tiene muchos tipos de transductores, selección de la posición del transductor y la posición de imagen en pantalla, congelar la imagen, freeze, cine loop. Habitualmente los ecógrafos cuentan con la posibilidad de revisar las imágenes obtenidas en un periodo de tiempo determinado, unos segundos, antes de congelar la imagen. Podemos avanzar y retroceder a lo largo de la secuencia mediante el vídeo en esta función. Guardar imagen, secuencia, selección de modos de imagen. Profundidad nos permite definir la profundidad a la que queremos explorar a nuestro paciente. Tendrá relación directa con la sonda. Zoom, foco para un área, mejor resolución, mejor profundidad concreta. Ganancia, gain. La función de regulación de ganancia nos permite aumentar o disminuir el brillo en la imagen. Debemos aumentarla cuando tengamos zonas oscuras o disminuirla cuando tengamos zonas menos brillantes. Demasiado brillantes. Vale. Controles básicos del ecógrafo. Dentro de los básicos se encuentran controles específicos del modo Doppler y Color Controls modo M. Controles específicos del modo Doppler. Ángulo de insonación. La obtención de una curva de velocidad de flujo en relación con el tiempo a través del modo Doppler se ve influenciada por el ángulo existente entre el haz de ultrasonidos y la dirección de flujo. Cuando vayamos a obtener una de estas curvas es necesario corregir el ángulo para que coincidan ambos. Esto lo haremos con un botón que permite modificar el ángulo de exploración. Tamaño de ventana de muestreo. Para estudiar la velocidad de flujo en un punto concreto debemos colocar el cursor que indica la zona que va a ser evaluada sobre esta posición deseada en nuestra imagen bidimensional. Podemos en algunos aparatos modificar el tamaño de esta zona explorada, aumentándolo y disminuyéndola para la más precisa posible todo el flujo de vaso. Frecuencia de repetición de pulsos. Determina la escala de velocidad de flujo que estamos escaneando. Vale. Ganancia de modo Doppler. La mayor parte de ecógrafos permite establecer mayor o menor intensidad de color a los flujos observados. Pero cuidado, si ajustamos una ganancia de color demasiado elevada, podemos objetivar el fenómeno ruido y que aparezca color en algunas zonas en las que no hay flujo realmente. Bueno, botón de confirmación. Una vez siempre habrá. Vale. Retirada de gel sobrante de las... Cuidados del ecógrafo. Hay que retirada del gel sobrante de las sondas de exploraciones como medida de higiene para obtener limpieza y desinfección para evitar productos abrasivos. Evitaremos el uso de alcohol y evitar que las ruedas de los ecógrafos pasen por encima de los cables y que puedan caer al suelo, etc.